los renglones que ha tenido un crecimiento visible en nuestro país es el agro. Incluso al inicio de la pandemia y durante la misma, no solo no ha parado, sino que varios de sus renglones están robustecidos. El país ha estado abastecido y las importaciones han disminuido. Existen dos productos que, en los últimos 20 años, eran motivo de molestia con los productores. Estos eran los arroceros y los que siembran cebollas. Esta molestia nacía por la cantidad de importaciones que año tras año se habla. La información ahora es que el hectaraje de arroz antes de ir hacia la baja ha subido. Se habla de más de 1.534 productores y los especialistas aseguran que esta producción alcanza las 90.000 hectáreas en estos momentos. En el caso de la cebolla, se estima de una recuperación de 800 hectáreas de ella, lo que ha permitido un abastecimiento del mercado nacional. Hoy, el agro ha demostrado su eficiencia, pero enfrenta uno de sus principales retos, y es el alza de los abonos, fertilizantes y demás que vienen de mercados internacionales, los que pudieran generar un alza en algunos alimentos. Según las autoridades, en estos momentos, se analizan alternativas como la utilización de las heces de vacas, cerdos avícolas y otras para trabajarla, y que la necesidad del productor disminuya al contar con una porción generada en el país y que sea amigable con el ambiente. Otro de los puntos a resaltar es el crecimiento de las exportaciones de frutas y otros alimentos en los mercados internacionales, como Europa, Asia y hasta el Caribe. A la par de la piña, en la agroexportación se habla de una posibilidad de otros como el cacao, el café, que tiene un reconocimiento internacional, la papaya, el aguacate, la naranja, exportaciones que no solo dan sostenibilidad a los inversionistas, sino a la generación de divisas y empleos en el país. Hoy, en A Profundidad, hablaremos de la expansión del agro, consumo de alimentos y agroexportación. Salud amigos, bienvenidos. Estamos nuevamente en A Profundidad. Hoy vamos a hablar un tema que a todos los panameños nos interesa. Vamos a hablar de el crecimiento del agro, vamos a hablar de agroexportación y también un tema importante en este momento, después de 2 años de pandemia, vamos a hablar de consumo de alimentos. Para eso tenemos de invitados al viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni, y al productor Erlín Quintero, que es el presidente de la Asociación de Productores de Piña y Exportadores de Piña de Panamá. Bienvenidos, señores. Muchas gracias. Viceministro, comienzo con usted. Definitivamente el agro ha sido quizás el tema más importante en la pandemia porque había mucha interrogante si el país iba a poder suplir de alimentos mientras los mercados estaban cerrados, los puertos estaban cerrados y el mundo estaba cerrado al traer los productos. ¿Cuál es la evaluación a 2 años de la pandemia que podemos decir de Panamá? Bueno, un agradecimiento profundo a los productores que hemos seguido produciendo pese a dificultades inéditas en nuestra historia. Se ha puesto en relieve la importancia de la seguridad alimentaria, que fue uno de los temas que habló el presidente Cortizo en campaña. Y en esta época que vamos ya para 2 años de pandemia, ese productor, hombres y mujeres trabajadoras, han sabido suplir con mucho esfuerzo y mucho riesgo, sobre todo al principio, antes de que llegara la vacuna, cuando se desconocía el efecto del virus, cuando estaba muy lejos de tenerse la primera de las vacunas, se siguió produciendo, esa cadena de suministro se dio del campo a la ciudad y gracias al trabajo en equipo que se da con la empresa privada y la puesta en marcha del Plan Panamá Solidario se ha podido mantener la paz social en Panamá. Y esto al final se lo debemos en gran parte a esos productores panameños. Entonces, la pandemia ha traído esa oportunidad de que quede muy claro en la conciencia de la nación panameña la importancia que tenemos los productores en este país y el balance que debe haber siempre entre lo que se importa y lo que se produce localmente.
al final del día yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas de la pandemia. Sí, viceministro, definitivamente. Y en la pandemia, pero sobre todo y tenemos que ser bastante honestos, desde que inició antes de que la pandemia, como usted lo había manifestado, el gobierno nacional había iniciado una recuperación del agro. Cuando ponemos en balanza a 3 años del gobierno del presidente y de ustedes, tanto del ministro como usted, ¿cómo pudiéramos decir cuánto se ha recuperado, cuánto hemos logrado avanzar en el tema de lo que usted menciona al final, ese interés o el objetivo de tratar de que el agro esté en la mente del panameño, aun cuando existan las importaciones? Yo pienso que para el productor el fertilizante más efectivo es la confianza. La confianza en tener un equipo de gobierno de su lado, que ha sido liderizado en este caso por el presidente y el ministro Valderrama, que no permita la importación en tiempo de cosecha, que proteja la producción nacional contra la competencia desleal de afuera y también promover la producción interna y la exportación. Sin esa confianza no hubiésemos recuperado más de 800 hectáreas en cebolla. Este año estamos esperando cosechar 1.200 hectáreas y cuando llegó el presidente Cortizo habían poco menos de 400. En el tema, por ejemplo, del arroz también, cuando llegamos se estaban reportando 70.000 hectáreas de arroz, hoy en día estamos llegando a las 90.000 hectáreas y todo esto se ha dado escuchando al productor, poniendo en funcionamiento las cadenas agroalimentarias, en este caso del arroz, de la cebolla. También el tema de productos lácteos, se ha visto un incremento en la producción nacional, producto de la defensa comercial que hemos hecho conjuntamente con el Ministerio de Comercio de esas importaciones desleales que afectaban y desalentaban a los productores nacionales. Tiene que haber un punto de equilibrio entre lo que se importa y lo que producimos localmente, pero prácticamente en todos los rubros, y así lo reflejaron las cifras del año 2020, que ha sido probablemente uno de los años más difíciles que hemos tenido en la vida republicana desde el punto de vista económico. Hubo un crecimiento del 3% del sector agropecuario. Nosotros estamos esperando otro crecimiento el año que acaba de transcurrir, en el 2021, y las perspectivas siguen hacia el alza. Esto se busca generando esa confianza que hoy en día siento que tienen los productores en un gobierno que está de su mano y que ha sabido defender los intereses del país y del agro en el momento indicado. Sí, gracias, viceministro. Y también tenemos a Arlín Quintero, que como lo mencionábamos, es agroexportador, es el presidente de la Asociación de Productores de Piña. Y casualmente el viceministro acaba de decir algo, que el mejor fertilizante del productor panameño ha sido la confianza. En el tema, usted exporta piña y produce piña para el país. ¿Cómo se encuentran los productores hoy motivados o incentivados a la expansión del agro? Gracias, buenos días. Sí, mira, el rubro piña es un rubro muy amplio, con más de 40 años, conociéndose prácticamente en un mercado nacional e internacional. Inicio con un tema en el rubro piña de que todo el país conozca y entienda que es la mejor fruta en toda Europa o parte del mundo. La piña pues tiene una ventana muy grande, gigante, abierta en diferentes países, inclusive pues ya está en el gigante asiático, que estuvimos haciendo algunas pruebas, algunos ensayos, algunos envíos de contenedores y estamos sobre la marcha con iniciar otras exportaciones a otros países, tanto europeos como asiáticos y americanos. En el 2020, en pandemia, hablemos de pandemia, que es una de las zonas pues, que ha sido golpeada y como manifestaba el viceministro Carlos, no es fácil, la verdad. Antes de que llegara esta vacuna, nosotros como productores, como colaboradores, porque aparte de nosotros ser productores, nosotros también estamos involucrados en el campo con nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestros jornaleros o colaboradores,
Y fíjate que yo era uno de esos que tenía mucho temor pues a contagiarnos, y muchas veces pensé en cerrar y quedarme en casa, pero no, fuimos soldados. Como bien lo dice el presidente, fuimos héroes de la pandemia y del mundo, no solo aquí en Panamá, sino del mundo. Y nosotros en el 2020 tuvimos una aceptación de 1.680 hectáreas sembradas, tanto mercado nacional como internacional. Tuvimos una exportación de 601 contenedor en el 2020, y en el 2021 tuvimos 1.888 hectáreas sembradas para mercados nacional e internacional, y tuvimos una exportación de 781 contenedores. Eso hace sentir mucho a una provincia y al país donde se mueve una divisa, se mueve una empleomanía directa y indirecta, a que es un rubro constante durante los 12 meses. No paramos la exportación en ninguna época del año. Tenemos, como te repito, pues aquí con el viceministro, que ha estado muy involucrado en el tema del agro, le ha tocado un tema de programa agrosolidario. También nosotros fuimos parte de ese programa cuando se inició por ahí como en el mes de agosto, señor viceministro. Ahí el gobierno nos apoyó en una compra que se nos hizo para todo el grupo de los productores, pues, y lográramos desahogar un poco el mercado nacional, porque se cayeron un poco las importaciones en ese momento. Claro. Pero las recuperamos nuevamente en el 2021. Tengo que resaltar algo, definitivamente, que la exportación en este 2021, a finales de diciembre, fíjate que el contenedor de fruta a través de la naviera estaba por ahí alrededor de 3.200, el costo de flete marítimo. Hoy día está en 4.500, 4.700 dólares. Definitivamente que esto pues golpea a uno como productor porque, o agroexportador, porque los precios que se incrementen en flete marítimo, normalmente hay un precio establecido en caja en Europa y Estados Unidos. Y eso va para el exportador y al final reposa en el productor. Erling, hace un rato el viceministro nos hizo un recuento de, por ejemplo, el hectareaje que se ha ganado en arroz, cebolla, dos productos que eran importados regularmente en el país hace 10, 15, 20 años, por ponerle un ejemplo. Mi pregunta sería, ¿cómo tratamos de que estos espacios ganados en el tema agro se mantengan después de 2024, después de 2030, que no se pare y que reinicien estas importaciones, que si bien hay gente que trae productos a Panamá y con eso también genera empleo, no debería ser la norma cuando aquí tenemos productores que pueden garantizar el sustento, por ejemplo, de arroz, cebolla y otros productos que aquí pudiéramos generar. Yo considero que esta oportunidad que da el gobierno del presidente Nito Cortizo a los productores o estos rubros que estaban desapareciendo prácticamente del planeta poco a poco debido a la importación y el descontrol desmedido previo que había en los X y X gobiernos, definitivamente que al final nosotros como productores, si tenemos esta ventana, tenemos esta puerta abierta y nos montamos a una plataforma ya, que tenemos esa X cantidad de hectáreas sembradas de cebolla y esa X cantidad de sembrada de arroz, pues yo creo que es un tema, el gobierno que venga, nosotros los productores vamos a hacer lo mismo. Nosotros simplemente tenemos que seguir con esta lucha y con esta unión como productores, como compañeros, para poder mantener y parar las importaciones. Esa es mi perspectiva de ver, porque si el gobierno hizo hasta el 2024 rescatar esas tierras o esas X cantidad de hectáreas que no existían, un 20, un 30, un 40, un 50%, yo considero que para el 2025 nosotros en vez de tener un 30% debemos tener un 40%. Esa es mi humilde opinión.
Viceministro, es interesante escuchar a Herlio hablar sobre el tema de el área que le toca, de la piña. ¿En qué momento, por ejemplo, usted como productor, como persona que conoce el campo, pudiéramos estar hablando de un tema de seguridad alimentaria o de seguridad en el tema de arroz y cebolla, que lo teníamos, y esta pregunta se le ha hecho en otras ocasiones de otra manera, pero con el ritmo que vamos, ¿cuándo pudiéramos lograr Panamá contar que la importación de arroz casi fuera cero y la importación, por ejemplo, de un rubro como la cebolla también disminuyera? Bueno, en el caso de cebolla, este año estamos inclusive explorando la posibilidad de exportar cebolla, que ojalá lo logremos porque sería un hito, como ustedes bien lo señalan, es una recuperación impresionante y también se debe a una gran inversión de dinero, que a veces perdemos eso de vista. Los productores todos somos inversionistas, empresarios, que tenemos que luchar contra las adversidades del tiempo y por eso es tan injusto que cuando sacamos el producto haya un exceso de importación que nos daña el mercado. En el caso del arroz, el gobierno del presidente Cortizo no ha importado ni un grano de arroz. Las importaciones que se han dado todas han sido en el marco de los convenios internacionales y de la cadena agroalimentaria del arroz, es decir, han sido decisiones unánimes que se han tomado en momentos. Recuerdo que la última que se dio fue el 20 de marzo del 2020, entrando en pandemia. En ese momento todavía no se había recuperado la cantidad de hectáreas de arroz que tenemos hoy y se decide importar 2 millones de quintales de arroz en cáscara para los molinos. Hay algunos compromisos como con Estados Unidos que recién en el mes de enero se cumplieron. Eso, bueno, un agradecimiento profundo a los productores que hemos seguido produciendo pese a dificultades inéditas en nuestra historia. Se ha puesto en relieve la importancia de la seguridad alimentaria, que fue uno de los temas que habló el presidente Cortizo en campaña. Y en esta época que vamos ya para 2 años de pandemia, ese productor, hombres y mujeres trabajadoras, han sabido suplir con mucho esfuerzo y mucho riesgo, sobre todo al principio, antes de que llegara la vacuna, cuando se desconocía el efecto del virus, cuando estaba muy lejos de tenerse la primera de las vacunas, se siguió produciendo, esa cadena de suministro se dio del campo a la ciudad y gracias al trabajo en equipo que se da con la empresa privada y la puesta en marcha del Plan Panamá Solidario se ha podido mantener la paz social en Panamá. Y esto, claro, al final se lo debemos en gran parte a esos productores panameños. Entonces, la pandemia ha traído esa oportunidad de que quede muy claro en la conciencia de la nación panameña la importancia que tenemos los productores en este país y el balance que debe haber siempre entre lo que se importa y lo que se produce localmente. Plantación de piña, y eso es lo que trae estabilidad y paz social al país. Eso tiene un costo incalculable si nos comparamos con países que están muy cerca y desgraciadamente perdieron la paz social. Claro, viceministro, definitivamente hay un punto que me dejó un poco sorprendido de importar tantas cebollas que en ocasiones hasta a veces los productores llegaban a cerrar calle y todo lo demás. Estamos en un punto donde usted mencionó importante, exportar cebolla. ¿Qué tipo de cebolla y hacia qué mercado estamos pensando? Bueno, estamos viendo con el apoyo del Ministerio de Comercio, particularmente con el viceministro Sosa, viceministro de Comercio Exterior, estamos viendo el mercado del Caribe y probablemente Centroamérica. Tenemos cebolla de excelente calidad, tanto en Tierras Altas como en Azuero también. Yo tengo una reunión este viernes con los productores de cebolla en Natá, que estamos esperando una buena producción para los meses de marzo y abril, y hay que explorar estas alternativas. Por el otro lado, Panamá tiene los centros post cosecha, hay 3 en la provincia de Chiriquí y 1 en Los Santos, en los cuales podemos almacenar y tratar la cebolla y prepararla tanto para el mercado local como para la exportación. Esa es una meta
que veíamos muy lejos cuando entra la administración Cortizo. Sin embargo, hoy en día tenemos ese buen problema, porque es algo positivo, Sí. que en vista a la gran cantidad de hectáreas que se han sembrado y sobre todo las técnicas de goteo, las mejores técnicas de cultivo que estamos viendo en Azuero sobre todo, vamos a tener una buena producción de alta calidad, y también estamos pidiéndole a los supermercados y a los intermediarios, a todos los agentes económicos también, que nos acompañen para buscar entre todos como equipo un mercado también nacional para esa cebolla que vamos a estar sacando. ¿Y esta cebolla, viceministro, sería la misma que circula en el país, o la que va para afuera, o sería una cebolla distinta? Y la otra pregunta, ¿cuánto de tecnología hay aquí para garantizar eso? Bueno, estamos viendo inversiones en tecnología. Yo hace poco estuve en Natá y fui a ver un productor de cebolla que lo apoyamos y se le hizo un pozo, y entonces él tiene tecnología de goteo y está cerca de las áreas que tradicionalmente se inundan. Él debe tener una buena producción, un buen rendimiento por hectárea de cebolla. La cebolla que producimos, al igual que la piña panameña, es la mejor piña del mundo. Igual nuestra cebolla tiene las mejores características, no tenemos nada que ir a buscar afuera. Sin embargo, hay algunas épocas del año donde la producción de cebolla, sobre todo por lluvia, baja, y en ese momento hay que complementar lo que suministramos localmente con importaciones. Y eso lo hacemos dentro de la cadena agroalimentaria de la cebolla, para evitar sorpresas y sobre todo para poder tomar decisiones por consenso, por mayoría, que le permitan esa seguridad jurídica que también se merecen los productores. Erlín, hace un tiempo, hace una semana, escuchaba en un lugar, en una emisora debe ser, a un productor hablando casualmente, un porcicultor, y hablaba de que muchas de las importaciones que se generan en el país son producto de compromisos, como lo dice el viceministro, de tratados que ha firmado Panamá, compromisos que ya se adquirieron y son ineludibles. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué usted cree que debemos, por ejemplo, usted que exporta, debemos hacer? ¿Tratar de renegociar tratados, tratar de buscar la manera de que Panamá no sea tanto, sea más un ganar-ganar que un perder-ganar? ¿Cómo lo vería usted? Definitivamente que cuando hablamos de la exportación, ¿verdad? Créeme, nosotros tenemos en estos momentos, pues, a pesar de la exportación, tiene un leve bajón, como decimos, típico panameño, debido al alto costo que tiene las navieras, ¿verdad? O el mismo flete marítimo. Yo considero que es un tema de consenso, de buscar mercados internacionales con el gobierno, ¿verdad? A través de estos mercados europeos, tocar la ventana en otros países, llegar a consenso de buscar alternativas. Nosotros, pues definitivamente, no evadirte la pregunta, tanto en porcinocultura igual que piña, cuando uno pues se mete en la demanda, tiene un alto costo de los insumos, que en ese caso de ello es el alimento, el concentrado. Acá nosotros son los fertilizantes, que también son carísimos y están por las nubes, porque hablamos de 3 rubros en este momento: porcinocultura, piña, leche, arroz, cebolla, y todos van con los mismos costos por el tema de la materia prima. Claro. Es un tema de llegar a consenso, renegociar, buscar alternativas para poder salir adelante. Erlín, y la pregunta por ahí mismo va, por ejemplo, en el sentido de que el viceministro nos habla de exportación de cebolla a mercados del Caribe, pero también usted habla de exportación de piña, y obviamente uno de los productos que, como usted dice, ha mantenido constancia ha sido la piña. ¿Qué recomendación le damos a esa gente que está pensando en productos, pongámosle la papaya que está creciendo, pongámosle el ejemplo del mango que se produce tanto en Panamá? Tal vez no ese mango que vemos silvestre, pero sí otro mango. Como la experiencia suya, ¿cuáles son los tips que usted le daría a esa persona que ahorita mismo está pensando en producir no solamente local, sino
para afuera. Una anécdota, te la voy a contar Claro. rápido aquí. Yo estuve en el 2018 en Berlín, en la feria más grande que se hace en toda Europa, que es Fruit Logistics, allí en Berlín, y en Alemania, y allí observaba desde el punto de vista la cantidad de demanda que tienen las frutas exóticas aquí en Panamá. El mango, la piña, el banano, la naranja, el melón, la sandía, etcétera y etcétera. ¿Qué pasaría en estos momentos? Definitivamente los países europeos, que son los mayores compradores de fruta, ¿verdad? Todavía aún no se mantienen estos precios, digamos, tan atractivos como la gente esto se piensa. Considero que es un tema de sentarse con el gobierno, analizar una planificación de siembra, analizar una planificación de cosecha, y aquí este es un tema que tenemos una problemática de por año. Cuando saturamos el mercado de mango, de papaya y no hay exportación, venimos a que ver cómo queremos que nos resuelvan el problema. Yo sé que el gobierno tiene todas las ventanas y todas las puertas para tocarlas y ver cuáles son las necesidades del productor y tocar afuera. Pero créeme que nosotros estuvimos en Europa y las cosas no son tan fáciles, porque ya hay esas cadenas de supermercados tienen garantizadas sus compras en otros países, y nosotros somos en estos momentos un país chico que está creciendo, pero debemos crecer bien planificado. No sembrar por sembrar y después buscar el mercado, no. Es igual que la piña. Claro. Igualito que la piña. Nosotros estamos en una fase de ver cómo vamos a la vanguardia de sembrar, pero también con la demanda que tenga la exportación. En esa línea, por ejemplo, Carlos Erlín, le pregunto, en Israel hay un principio al momento de producir. Primero, cuando quieres producir tienes que garantizar producción interna, pero también garantizar que vas a producir afuera. Es la manera, por ejemplo, de garantizar que el producto sea de buena calidad tanto interna como externamente, pero además garantizar que se haga de forma masiva. ¿Qué productos se ven al horizonte que pudieran tener esa capacidad que ha tenido la piña, que ha tenido la sandía y que en momento ha tenido el melón en Panamá como frutas exóticas, como mencionaba Berlín? Yo pienso que hay una gran oportunidad en cacao. Hace poco se promulgó una ley para incentivar el cultivo de cacao. El cacao panameño se parece mucho al café, aunque somos unos proveedores relativamente chicos, tenemos un cacao de excelente calidad, un cacao saludable y sobre todo que es cultivado y cosechado con responsabilidad social. Hay una cooperativa muy importante que se llama Cocao en Bocas del Toro, y hacia el cacao vemos una especie de café geisha panameño. Ya hay exportaciones, de hecho, de cacao a Europa, y también el valor agregado que le demos a los productos. Yo creo que uno de los pasos naturales que debemos tomar como país y a los agroexportadores es poder meterle un poquito de valor agregado, por ejemplo, a la piña. Yo Claro. tuve una conversación interesante con el embajador de Panamá en Japón, y allá venden piña de Costa Rica en rebanadas, y esa piña la venden en todos los yenes del mundo. Entonces, quizás con poco valor agregado hacemos un cambio, en vez de estar quizás más allá de exportar el producto entero, poder procesarlo un poquito. Por el otro lado... Perdón, viceministro, y disculpe que lo interrumpe, pero ahí me recordaba algo que le escuchaba a una persona en una ocasión, hace como un año, decir, la idea es que produzco pastillas de café, producir chocolate, si se puede, de café, producir jugos de café. La idea es, como usted dice, no solamente llevar el grano de café o en el caso de la piña, sino lo que usted menciona, ahora me viene la mermelada, me vienen ciertos productos que pudieran salir de la piña y pudieran salir de otros productos, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora mismo tenemos un licor, un ron con café geisha que está muy bueno, y es un producto que se está exportando,
y ahí vamos mezclando el talento y la tradición que se tiene, en este caso en la provincia de Chiriquí, fabricando ron, con el café que tiene la fama mundial, que es el café de Tierras Altas y Boquete, el Geisha. En eso mencionabas la papaya, nosotros hemos exportado naranjas también, hablando de cítricos, y hay un rubro al cual hemos visto unas inversiones importantes en Panamá. De hecho, tenemos un apoyo de la FAO para traer unos técnicos de República Dominicana, y es el aguacate. El aguacate tiene un potencial importante. México es el gran exportador de aguacate de América. Tenemos también contactos con empresas mexicanas para que nos fomentar la inversión extranjera, traer tecnología y poder exportarlo. Nosotros ahora mismo estamos importando gran cantidad de aguacate, porque no se produce para los 12 meses del año. Claro. Entonces, el mercado, yo lo que siempre he creído que supliendo el mercado local en productos tradicionales, eventualmente vas a exportar, porque vas a tener la calidad, vas a tener la constancia en la producción y solito va a venir el tema de la exportación, que es lo que están viviendo los cebolleros. En el caso de Erling y los agroexportadores, ellos básicamente el mercado está afuera y en base a la experiencia de ellos yo siento que pueden orientar a otros rubros para que busquen esos mercados. Claro. Y bueno, en el caso particular, por ejemplo, hay una exportación de palmito que se da por el área de Chorrera. Hay muchos emprendedores que han estado colocando sus productos afuera con éxito y quizás no son visibles, pero ahí están exportando, están generando empleo y sobre todo atrayendo divisas para el país. Viceministro, en un momento, Erling, hay algo que cuando hablamos de agroexportación, cuando hablamos de rubros que se están moviendo fuera del país, hay una marca que se llama Panamá Exporta, ¿verdad? Sí. Panamá Exporta, pero hablemos de números. Usted nos ha hablado, hay empleo, hay ingresos de divisas hacia el país. ¿Cuánto estamos hablando para una economía en este momento, producto de la pandemia, que ha quedado decaída a nivel mundial, no solamente en Panamá, ha quedado decaída para movilizar cosas que tal vez, o renglones que habitualmente no se movían en nuestra economía? Bueno, yo pienso que hay que rescatar las palabras del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual él habla que confía en Panamá y confía en este país. Inclusive dice que cuando el BID tiene que hacer un análisis de riesgo, ya tenemos el ganchito ahí como país, por la estabilidad política, económica, por el excelente equipo que lidera el doctor Héctor Alexander en el MEF. Hace poco tuvimos una calificación de Fitch positiva. Tenemos ahora el incremento en las exportaciones por el cobre, que es panameño. El Canal de Panamá ha rendido dividendos importantísimos al Estado. Y en esa agroexportación, decía el presidente del BID, que si Panamá se pone como meta, y es un reto para Erling y para todos nosotros, suministrar el 1% de lo que importa Estados Unidos todos los años, en base al tratado que ya tenemos con los norteamericanos, eso significa 1.500 millones de balboas. Es decir, prácticamente triplicar lo que estamos exportando hoy. Claro. Hoy en día las cifras andan entre 600 y 700 millones de balboas al año. Así que los retos son importantes y también las oportunidades. Nosotros tenemos tratados de libre comercio con muchos países y quizás no hemos sabido explotar esos mercados. Sin embargo, en coordinación y alineados con el Ministerio de Comercio y con la oficina de ProPanamá, siento que vamos a lograr posicionar productos panameños cada vez más en los mercados internacionales. Y Erling, esto significa, que usted también lo mencionó, dinero, decía el viceministro hace un rato, los productores son inversionistas, significa mayor tecnología, pero también significa en un mundo, en un país, vamos a hablar de Panamá básicamente, un país donde muchos empleos se han perdido, significa también oportunidades de trabajo. Sí,
escuchando al viceministro y recordando sus palabras, fíjate que nosotros en el 2021, pandemia fuerte, 2020, nosotros en el rubro piña movimos 5.3 millones de dólares de exportación. Definitivamente que eso hace muy atractivo en un rubro aquí en Panamá, no desaparecer de las páginas amarillas a pesar de la pandemia, darnos a reconocer y nuestra presencia como fruta de Panamá en esos países. Y en el 2020 nosotros tuvimos alrededor de 4.1 millones de dólares en exportación. Así que me quedo con la palabra del viceministro. Definitivamente nosotros tenemos... ¿Cuánto se traduce, perdón, Erling, esto en mano de obra, por ejemplo, en personas contratadas? Ok, 1 hectárea de piña, para que tengas un Claro. concepto así, no hablemos de otro. 1 hectárea de piña, desde siembra hasta cosecha, se lleva 213 jornales, o trabajadores, o como le quieras llamar. Sí. Este es un cultivo que es muy extenso, entre 12 y 14 meses, y tiene una demanda casi permanentemente todos los meses de colaboradores, de trabajadores, cosecha, siembra, desija, preparación, selección, abonamiento, etcétera y etcétera. Viceministro, el jefe de la cartera del MIDA, el ministro ha dicho en varias ocasiones en los últimos meses, no es culpa nuestra, pero hay un momento de inflación en el país porque definitivamente hay que entender que los mercados estaban cerrados, abrieron y comenzó todo el mundo a especular con los precios. En ese sentido, Erling hablaba hace un rato de las navieras, cómo han subido los fletes y en el caso, por ejemplo, de los fertilizantes y otros productos que utilizan mucho los productores panameños también se han disparado. ¿Cómo vamos a enfrentar esa realidad? No hay una fórmula mágica. Claro. Estamos buscando alternativas. Casualmente el sábado estuvimos acompañando al ministro y a productores viendo alternativas de fertilización que se producen en Panamá, sobre todo abono orgánico, abono que es amigable con el medio ambiente, que no reemplaza al 100% el químico, sin embargo ayuda a minimizar el costo por hectárea. También hay prácticas de cultivo que se pueden aplicar. En este momento de crisis hay que mirar afuera de la cajeta, como dicen, porque entre todos tenemos que buscar alternativas. Una alternativa es aprovechar, por ejemplo, el excremento de las vacas, de los caballos, de las cabras, de los cerdos y convertirlos en abono. Hay fórmulas que no son muy complicadas. Yo, por ejemplo, que soy productor de leche, nosotros generamos un montón de excremento todos los días de las vacas y eso lo podemos aprovechar, fertilizando nuestros propios pastos. Se están utilizando muchas bacterias que son benéficas para poder sacarle provecho a ese excremento y no verlo ya como algo que pesa, sino algo que le podemos sacar el provecho. E incluso mucha gente cuestiona la producción de ganado porque dice que las vacas producen mucho gas metano. Bueno, entonces eso sería darle la vuelta al problema. Es darle la vuelta también a los cerdos. Exacto. Por ejemplo, hay una empresa que está aprovechando la caballaza que por 60 años se botó en el hipódromo, la está utilizando para transformarla en un... materia orgánica. Sí, es materia orgánica que recompone el suelo. Claro. Y entonces la idea es que tú incorporas esto y entonces en vez de poner, voy a decir una cifra arbitraria, 10 quintales de fertilizante por hectárea, si incorporas esto, utilizas 3. Y al final sacas los números y te conviene. Por el otro lado, nosotros hemos hecho algunas gestiones para ver si a través de las asociaciones de productores se traen fertilizantes de afuera. Esta tarea no ha sido fácil porque hay escasez a nivel mundial, no es un tema de Panamá. China, que es el gran exportador, ha limitado las exportaciones de fertilizantes de urea y de fórmulas químicas.
debido a la escasez. Ahora se está dando un alza del petróleo y muchos de estos fertilizantes provienen del petróleo. Sin embargo, en México, Trinidad y Tobago, en Marruecos, en Ucrania también, pero bueno, Ucrania ahora mismo tiene una situación un poco particular. convulsionada. Entonces estamos mirando Sudáfrica, hemos hablado con las embajadas para ver si podemos ubicar proveedores y que asociaciones como la que representa Erling puedan traerlos a Panamá. También se ha estado conversando con los distribuidores de fertilizantes en este país, solicitando también que moderen sus márgenes de ganancia y que sean solidarios al momento de importar. Pero la realidad es que hay poca disponibilidad a nivel internacional y los precios sí están aumentando. Entonces eso se refleja en el costo de producción, eso es innegable, de todos los rubros, y también en el costo del alimento que importamos, que viene ese aumento incorporado también. Claro, Erling, ¿cómo hacemos que esa frase o eslogan de el MIDA, panameño consume lo tuyo, la piña esté más en la mesa del panameño? ¿Cómo hacemos que ese producto, que creo que es accesible, pero mucha gente lo ve como un poquito fuera de su mesa diaria de alimentación, que es un producto bastante completo? Yo considero que esta pandemia nos ha dado una lección. No sé, recuérdate que nosotros los panameños éramos muy pocos de comer frutas. Exacto. Definitivamente que quizás se comía más fruta en el interior que aquí mismo en la capital, porque esas frutas eran silvestres, la guayaba, el mango, el aguacate, papaya, etcétera, y etcétera. Hoy día, pues, con esta pandemia, definitivamente que la gente anda buscando la piña, anda buscando el aguacate, anda buscando el limón, anda buscando la naranja, etcétera y etcétera. Entonces, definitivamente que sí, como la propaganda del MIDA, consume lo tuyo, consume lo nuestro, o lo panameño, definitivamente que sí ha dado un paso a aceptar que los panameños están cooperando con el productor, comprando lo nuestro, la cebolla, comprando el maíz, aunque parezca extraño, el mismo maíz nacional. La gente está comprando el maíz nacional. La leche, nosotros pues, gracias al viceministro y al ministro Augusto, por el tema de la leche, ves el arroz, ya la gente hoy día está consumiendo el arroz panameño de nosotros, que es muy bueno, y eso pues da un muy buena aceptación en nuestro país. Claro. Yo sí tengo, y discúlpame, diga. Yo sí tengo un punto sobre lo que el viceministro hace un momento tocaba. Fíjese, viceministro, yo lo escucho hablar como un ingeniero agrónomo. Definitivamente que le ha tocado una carrera, una tarea dura en pandemia, porque créeme que nosotros no nos conocemos ahora, ya hace rato, y créeme, lo respeto en los zapatos que está, en su camisa. No es fácil enfrentarse a los productores, nosotros somos bastante fuertes, queremos las cosas para allá, queremos soluciones rápidas. Definitivamente el gobierno tiene sus pasos, tiene sus reglas y sus leyes. Mira, el tema de los abonos orgánicos. Nosotros, si observas desde el punto de vista muy humilde, yo soy de un pueblo que se llama Tonosí. Nosotros toda la vida hemos sido productores de arroz, claro, y lecheros, y sandilleros, tomateros, etc. Y fíjate que hoy día en Tonosí, en Darién, bueno, Darién no tanto, Chiriquí, Coclé, las producciones de arroz empiezan cada año a minimizar y el costo de producción incrementa. ¿Qué hace saber o qué deja este mal sin saber? Nosotros necesitamos en estos momentos hacerle un alto a la cantidad de agroquímicos que por años nosotros le metemos. Incluso en piña, nosotros tenemos unos suelos saturados de elementos pesados. Claro. El hierro, el zinc, el cobre, el molibdeno, el boro. O sea, definitivamente el nitrógeno, que es lo que él hablaba de la urea y el abono, pues claro, todo se reverdece, pero eso es artificial. Pues yo creo que es un momento de
compartir el tema de la caballaza que se incorpore al suelo y otros abonos orgánicos que hay, ¿verdad? Para nosotros mejorar la fertilidad del suelo 100% natural. Esa es una de mi humilde opinión como ingeniero agrónomo y como productor. Y sobre todo, te escucho con atención, Erlín, porque estamos en un mundo hoy donde lo orgánico parece que está cogiendo cada vez más fuerza. Y cuando escucho su palabra, definitivamente hay voces también que cuestionan la cantidad, como usted lo menciona, de fertilizantes, de agroquímicos que se producen en algunos alimentos. Y definitivamente debemos comenzar como a mirar para tratar de tener un balance con la naturaleza, ¿no? Viceministro, escuchaba a Erlín y me pregunto, por ejemplo, en el tema del ganado, que hemos hablado muy poco, recientemente la Asamblea aprobó una ley para los cortes de carne. La carne de búfalo se introdujo en una escuela o existe ya en Panamá. ¿Cómo? Y por el otro lado están los porcicultores que en estas últimas semanas estaban un poco, como dice Erlín, los productores son muy cuestionadores, quieren resolver todo para allá ya, y tenían un tema con la carne de cerdo. ¿Cuál es el tema ahí en el tema de ganado y en general de res y de vaca y de todo? Bueno, el común denominador es que todos esos productos son de calidad. Uh-huh. La carne panameña desde hace muchos años se ha estado vendiendo en Japón, uno de los mercados más exigentes del planeta. Yo conversaba con Erlín que de Potuga sale sandía empacada para supermercados en Londres, más sofisticado que el mercado inglés no hay. La piña que exportamos, inclusive en avión a Alemania se ha mandado piña. Lo que nosotros necesitamos es seguir fomentando la competencia leal. Los porcinocultores lo que no quieren es verse afectados con que importen a Panamá declarando que es patita y resulta que es chuleta. Exacto. Entonces es una competencia desleal, inclusive es una defraudación aduanera. Nosotros con la licenciada Taira Barzallo hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para hacer las inspecciones que sean necesarias. La carne panameña se ha estado exportando, hay también el mercado de China se nos abre y hemos estado enviando productos de Panamá hacia China, hacia Asia, hacia los mercados tradicionales. En el tema de la Nagán se está buscando también una exportación a través de ellos de ganado en pie, es decir, vivo. Los mexicanos han estado hablando de eso. Hace poco fue una delegación del presidente al Nagán a México. Al final lo que se trata es de tener reglas del juego claras. Claro. No puede ser que lo angosto es para los panameños y lo ancho es para el producto que viene afuera. Ahí están las normas técnicas. Claro. Por ejemplo, en el caso de la cebolla para que se pueda vender tiene que cumplir con unas características y nosotros hemos estado exigiendo eso a través de ACODECO y el Ministerio de Salud. No hemos inventado nada, simplemente se han aplicado las reglas que existían de antes, pero no se aplicaban a cebolla nacional importada, y la que está pasada, la que está brotada, hay que retirarla Claro. de los anaqueles. Igual sucede con cerdo, con pollo, por ejemplo. Uno de los grandes dificultades que tenemos es que se trae carne congelada y se descongela y se vende como fresca. Eso está prohibido por el MINSA. No es fácil detectarlo, pero se ha estado trabajando para evitar que esas cosas que al final compiten deslealmente con los productores nacionales. Eso es lo que hemos tratado de regular. Claro. Y siento que hasta ahora en el apoyo y consorcio de todas las autoridades estamos lográndolo. Ya para concluir, Erlín, tenemos muy poco tiempo, pero brevemente una conclusión de parte de ese lado que los panameños, no ven mucho, pero ahí están. Como usted dijo hace un rato, son soldados, han sido héroes en esta pandemia, los productores. Una conclusión igual, viceministro. Mira, gracias para despedirme. La verdad, yo admiro mucho a los productores. Como siempre el presidente lo hace énfasis en esto. Somos los héroes de esta pandemia.
yo exhorto a todos estos productores, definitivamente que hay una inquietud, una necesidad. Nosotros tenemos pues que sentarnos un poquito a meditar. Sé que no es fácil, pero hacer análisis en lo que queremos y hasta dónde vamos a llegar. No invertir por querer invertir, sembrar por querer sembrar, ¿verdad? Si hay que llegarse a sentar con el gobierno para negociar cualquier rubro, yo creo que el viceministro tiene y el ministro la puerta abierta para escucharlo y darle una respuesta. Pero nosotros, como productores, nosotros tenemos que seguir trabajando. Tenemos una familia que son nuestros colaboradores, un grupo de gente que indirecta y directamente dependen de nosotros. Viceministro. Cuando a veces se nos olvida lo que hemos pasado en este país, pero cuando las noches fue lo más negra que hemos vivido, cuando había una cuarentena total, cuando no sabíamos cómo se comportaba el virus, jurábamos que si le daba COVID a alguien inmediatamente iba a caer En la calle. muerto. En esa época, los hombres y mujeres panameños siguieron produciendo y enviando su producto a la ciudad. Yo creo que eso ha quedado muy claro en la conciencia de todos, de esa importancia, ese respeto, como se ha reconocido. Son los héroes silenciosos de la pandemia, porque imagínense estar en una cuarentena total y además que no hubiese un plato de comida en la mesa. Ese plato llega a través de los mercados nacionales, de los supermercados y bueno, del Plan Panamá Solidario. Es importante tomar lo bueno que hemos vivido, reconocer al productor nacional y también al comercio el apoyo que dio y buscar, como dice Erling, entre todos las mejores avenidas para salir adelante de los problemas que estamos viviendo hoy y que vamos a vivir más adelante de seguro. La solución no está en las calles. Si uno cierra la calle, no solucionamos nada. Mejor diálogo. Dialoguemos, entendemos los puntos de vista y se enrumba el camino en beneficio de todos. Este país debemos empezar a verlo nosotros con orgullo, como nos ve el presidente del BID, como un ejemplo en Latinoamérica, un país que tiene muchas posibilidades. Se habla que probablemente lleguemos a un 15% de crecimiento del PIB el año pasado, el Producto Interno Bruto, y lo que tenemos es que buscar que ese crecimiento tan impresionante que hemos tenido permee en todos los sectores de este país. Le doy las gracias al viceministro del MIDA, Carlos Ronioni, y a Erling Quintero, agroexportador, productor presidente de la Asociación de Productores de Piña. Y en resumen, por ejemplo, escuchando al viceministro, definitivamente les digo a ustedes, hay veces que se puede tener el dinero y en el futuro se habla de que podemos tener el dinero y tal vez no haya alimento que comprar, sobre todo en nuestros países. Es un poco lo que se habla de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Como dijo el viceministro y dijo Erling, han sido héroes anónimos, más allá de los médicos, las enfermeras, el personal de salud, el personal de seguridad. Hay un grupo de gente que trabajó 24/7 e incluso recuerdo que en el 2020, si la memoria no me falla, hubo unas lluvias intensas y se cerraron las vías de acceso hacia la capital, producto en el área de Chiriquí. Sin embargo, cuando se veía, como dice el viceministro, la tiniebla o la sombra, apareció de repente en menos de una semana, los productos comenzaron, sobre todo del área de Tierras Altas, comenzaron a llegar a la capital. No es orgullo panameño ni es sentimiento nacionalista, pero quien consume la piña panameña de verdad que está consumiendo un producto de alta calidad. El aguacate panameño no tiene que pedirle nada al aguacate de otros países. Lamentablemente, como dice el viceministro, tenemos que caminar hacia generar aguacate todo el año. Y sobre todo, el tema de exportación, Panamá comienza a dar pasos importantes en el tema de exportación con productos que se comienzan a mover, pero sobre todo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de su ministro y viceministro, a través de la gestión del presidente, creo que hemos logrado, cuando yo escucho que vamos a exportar cebolla,
definitivamente cualquier panameño que entiende un poquito de economía y de agro se dice, esto no era posible hace 20 o 15 años. Entonces debemos comenzar a sentir que el agro no es para el 2024, se paraliza y vienen las importaciones nuevamente, sino tratar de asegurar, porque repito para terminar, quien asegure el alimento para su país posiblemente va a asegurar la paz para el futuro, porque el mundo ya no es ni del oro ni del petróleo, sino de quien produce la tierra. Queremos darle las gracias a Soho City Center por estar y brindarnos con nosotros y brindarnos la oportunidad de grabar este programa. Y nuevamente a ustedes, muchas gracias por el apoyo. Gracias.